Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una tremenda promesa de parte del Señor. Y es que de seguro nosotros hemos pecado. Nuestros líderes religiosos han pecado. Los presidentes de cada nación han pecado. Han seguido otros dioses y no se han dado a la tarea de conocer al único y verdadero Dios. Han buscado la sabiduría de este mundo y por eso nuestros países son gobernados en medio del caos y de la injusticia social. Pero si se humillare mi pueblo, si tan solo pudiéramos buscar a Dios de la manera correcta, humillando nuestro corazón, la promesa sería que Él perdonaría nuestros pecados y que sanaría nuestra tierra. Los líderes de cada nación podrán ser muy poderosos en sí mismos, pero jamás estarán por encima de Dios. La palabra de Dios nos enseña que si lo buscáramos, lo vamos a encontrar. Cuando nosotros nos acercamos a leer la palabra, específicamente el libro de Job, vamos a encontrar un hombre llamado Job. Este hombre reconocido como un varón perfecto en todos sus caminos. Pero un día le llegó la tragedia y en cuestión de horas no solamente perdió sus riquezas, sino que perdió un bien amado que eran todos sus hijos. Pero la respuesta de Job fue maravillosa y es una respuesta que hasta el día de hoy retumba en nuestros corazones. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué personaje tan impactante. Es un personaje que nos puede llevar a considerar los escenarios de dolor de la vida sin necesidad de quejarnos y de renegar contra Dios. Jehová dio. Y si Jehová dio, Jehová tiene el poder de quitar. Y por tanto, nosotros debemos de tener un corazón agradecido para entender que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiera y que nunca atentará contra lo que Él ama. Al contrario, Dios está decidido a bendecirlo. La prédica de hoy se llama Pecando contra Dios. Y hablando del libro de Job, encontramos personajes muy especiales. Personajes que trataron de indagar por qué le sucedió esta tragedia a Job. Ninguno dio en el clavo, ninguno. Pero hay un personaje especial llamado Bildad que trató de interpretar lo que le estaba sucediendo a Job a manera de pecado. Job, examínate. A lo mejor tus hijos han pecado y por eso al desobedecer vino maldición sobre ellos y murieron. Parece ser que ellos estaban acostumbrados, o este personaje llamado Bildad, estaba acostumbrado a juzgar los escenarios terrenales, porque somos buenos para eso. Somos buenos para decir, le está pasando esto a este por esto. Y este era el caso de este hombre, pero estaba totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque desconocía los escenarios del cielo. En el cielo estaba sucediendo algo diferente. Satanás había decidido mirar a Job, su integridad, para que al llevarlo al dolor, Job terminara maldiciendo el nombre de Dios, apartándose de Dios, odiando a Dios, lejos de Dios. Pero Job tenía una integridad única. Por eso era hombre perfecto en sus caminos. Y decidió sencillamente, a través del libro de Job, someterse a la voluntad de Dios. Pecar contra Dios. Es que el pecado nos aleja de Dios. Y para poder entenderlo, mis hermanos queridos, vayan conmigo al libro de Job, capítulo 8. Y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Y yo quiero en esta mañana que usted esté atento al plan de salvación.
porque debe de haber salvación para el pecado del hombre. Si se humillare mi pueblo, si invocaren mi nombre, si se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lea conmigo, por favor, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Respondió Bildad, suita, y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso, refiriéndose a Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Él los entregó. Si tus hijos pecaron contra él, entonces, dice este varón, Dios los entregó a su pecado. La paga del pecado es la muerte, pero este no era el caso. Siga conmigo, por favor. Y si tú de mañana, ¿qué vamos a hacer? Buscar a Dios y rogar al Todopoderoso. 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti Dios y hará próspera la morada de tu justicia. 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios promete bendecir a aquellos que lo buscan, pero que lo buscan de verdad, con sinceridad en el corazón. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Pero tendríamos que volver a hablar del versículo 2 de Job capítulo 8, donde se nos dice que sus hijos tal vez pecaron. Y ese sería el primer punto de esta mañana. ¿En qué ha pecado el hombre? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Se ha dado cuenta que todos los días pecamos? Que por más cristianos que seamos y por más perfectos que seamos, nosotros todos los días pecamos. Pecamos de acción, pecamos con pensamiento, donde nadie puede llegar a esculcar nuestros pensamientos y nadie sabe qué estamos pensando. Con ellos estamos pecando. Pecando cuando hacemos comentarios equivocados de nuestros hermanos, cuando prejuzgamos una situación. Pecamos cuando tenemos pensamientos impíos, impuros, baratos, que no podemos controlar. Pecamos contra el Señor. ¿Usted se ha puesto a pensar de qué manera nosotros hemos pecado contra el Señor? Pero permítame, antes de entrar a hablar de pecado, de la suciedad del hombre, de la ingratitud del corazón del hombre, permítame hablarle de un atributo del Señor, que es de los atributos más difíciles de explicar que tiene Dios. Dios es santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, no estamos hablando de una extremada pureza. Estamos hablando de que Dios perfectamente es puro y santo. En Él no hay maldad, no hay intención de hacerle nada malo a nadie. No anima a nadie a pecar, no es sucio en sus caminos. La Biblia nos habla de la santidad de Dios como ese atributo puro, perfecto, que nadie puede tener. Nadie. No lo comparte con los hombres. Y al no compartirlo con los hombres, pues lo hace a él Dios por encima de todas las cosas. Cuando la Biblia en el libro de Isaías se refiere a que él es 3 veces santo, estamos hablando de la santísima santidad de Dios. Santísima santidad de Dios. Quiere decir que Dios no tolera el pecado. Pero ¿cómo puede tolerarnos a nosotros si vivimos practicando el pecado? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es santo. Pero si Él es santo, ¿qué requiere de nosotros Dios? Y es algo que asusta, algo que debiera de ponernos a temblar a nosotros. Él es santo, Él es sublime, Él es puro,
¿Y qué requiere de nosotros en su creación? Pues algo tan sencillo como la misma palabra. Sed santos como yo soy santo. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y Pedro lo ratifica de una forma especial. Si Él es santo, la petición de Dios para nosotros es que también seamos santos. Pero aquí hay algo abismal. ¿Cómo puedo yo ser santo como Él es santo? Amados, eso es imposible si nosotros no tenemos a Cristo como Salvador y Señor en nuestra vida. Él es el que nos ha santificado. Él es el que nos ha purificado por medio de su sacrificio. Si usted no ha entendido ese sacrificio y si en usted no mora la vida de Jesús, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es muy claro, porque escrito está, sé santos porque yo soy, ¿qué? Santo. Dios está requiriendo de nosotros esa santidad. Por méritos propios no lo puedo hacer. La Biblia dice que mi justicia es como un trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que usted se comporte bien, por más ético que sea, por más moral que sea, porque tenga una conducta impecable, usted no califica para el reino de los cielos. Usted sigue siendo un pecador y yo sigo siendo un pecador. El único que nos hizo calificar fue Cristo a través de la muerte en la cruz del Calvario. Claro que sí. La pregunta sería, si Él requiere de nosotros santidad, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos para Él, que sí es posible. Aquí muchos podemos dar testimonio de que Dios trabaja en nuestro corazón. Los que antes robábamos, ya no robamos más. Los que antes mentíamos, ya no mentimos más. Los que antes le dábamos rienda libre a malos pensamientos, ya no lo hacemos. Ya cultivamos una vida en el Espíritu a través de la obra del Espíritu Santo. Es que aquí lo maravilloso es que no estamos solos. Una vez que recibimos a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad, nos va haciendo libres, va rompiendo cadenas de pecado, nos va madurando, nos va llevando a detestar el pecado y a amar las cosas de Dios y a Dios. ¿Qué vida estás cultivando? ¿La vida de la carne o la vida del Espíritu? Porque tal vez esa sería la respuesta a la falta de paz que no tienes. Tal vez esa sería la respuesta a la guerra de ansiedad que tienes en tu corazón. O tal vez esa sería la respuesta a unas finanzas quebradas. Estás en guerra contra Dios. ¿Cómo puedo yo entonces ser santo como Él es santo? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y póngale mucho cuidado a esto. No se vaya sin esto. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de quién? Del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vino Cristo, nos llevó en su cuerpo, llevó las maldiciones nuestras en su cuerpo, se presentó y nos hizo libres en la cruz del Calvario. Como una ofrenda, nos dice la Biblia, que se presentó una vez y para siempre. No tiene que volver a morir. Yo creo en ese sacrificio, murió por mí en la cruz del Calvario, lo recibo como Señor y Salvador, y entonces ese sacrificio me empieza a mí a santificar y me hace a mí santo delante de Dios. El perfecto lo hizo posible, Jesucristo. El bueno por los malos, el puro por los impuros, el que no maldijo, el que no abrió su boca para pecar, sino que fue perfecto en sus caminos. Para que lo podamos ratificar, vaya conmigo a San Juan, capítulo 17, versículo 9. Mire este tesoro. Podemos ser santos, sí, a través de Cristo, por medio de su ofrenda en la cruz del Calvario. Y mire lo que nos dice Juan 1, 2 y 3. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos ¿qué? Son, pertenecemos al Señor. Él nos compró con su sangre preciosa.
Y le tengo una buena noticia. Nos compró para nunca más estar a la venta. Somos de Él, le pertenecemos a Él, una vez y para siempre. Yo nací de nuevo hace 47 años, le entregué mi vida al Señor. Y desde que se la entregué, tengo la plena convicción que desde ese momento hasta la eternidad le pertenezco a Cristo. ¿Le pertenece usted a Dios? Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y póngale cuidado a la palabra de Dios y léala en su corazón. Dice, hablando de lo que éramos en otro tiempo. Es que esto es algo maravilloso. Antes de y después de. Tenemos una historia que contar llamada testimonio. Y esto erais algunos. ¿Éramos qué? Ladrones, fornicarios, adúlteros, pecadores, alejados de Dios, de la ciudadanía del cielo. Y esto erais algunos. Más que ya habéis sido qué? Lavados. Ya habéis sido qué? Santificados. Ya habéis sido qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por su sacrificio he sido santificado. Ya Dios no me mira desde el cielo como un guerrillero asesino, como un adúltero o un fornicario, como un ladrón o como un mentiroso. Ya me mira a través del sacrificio de Cristo como un hijo de Él. He sido santificado y he sido justificado delante del Señor. Gloria a Dios, porque tenemos una nueva posición en Cristo Jesús, la de haber sido santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué? Para que nos concienticemos, porque es un versículo muy conocido en medio nuestro y el pueblo cristiano, pero hay veces se nos olvida. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué pasa entre Dios y nosotros? Que para mí es una mala noticia. Yo no sé para usted. Yo no sé si usted tiene enemigos. De seguro que los debe de tener. Pasar cerca de un enemigo tiene que ser algo tenebroso, de mucho cuidado. Pero pasar cerca de Dios, cuando es nuestro enemigo, es todavía más peligroso. Es enemigo de nosotros cuando no estamos en paz con Él. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿estamos en paz con Dios? ¿Tenemos a Dios por amigo o por enemigo? La Biblia nos dice que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Hello, enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Puede entender usted esto con facilidad? Mire lo que dice Isaías, capítulo 59, versículo 2. ¿Qué produce el pecado? Dice, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, ¿han hecho qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Mire que Dios quiere ser nuestro Dios. No es un Dios lejano. Pero ¿qué es lo que sucede? Mis pecados han ocasionado división. O sea, lejos está Dios del pecador. Él nos ama. Él ama su creación, pero no ama lo que nosotros hacemos. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, y ahora siga conmigo, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Esto no se puede tomar con facilidad. Para no oír. Es usted de los que se arrodilla, clama y dice, Señor, las cosas no cambian. Es que Dios no está escuchando. Es usted de los que persevera en una petición y luego termina desanimado. Tal vez Dios no está escuchando. ¿Se les olvidó cómo empezó la introducción de la prédica? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre sea invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Nuestras naciones no han sido sanadas porque no hemos confesado nuestro pecado. Nuestros líderes no han sido sanados porque ellos no han confesado su pecado, sino que se llenan de soberbia y gobiernan con soberbia. Amados, ojalá pudiéramos cambiar la historia de nuestros países cliqueando los dedos.
Pero lo único que puede cambiar la historia de nuestro corazón y de nuestros países es un verdadero arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento llega al corazón del hombre, los cielos se abren. La Biblia dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder para aquellos que tienen el corazón para Él. Esto es importante. Pero hay algo todavía más delicado, que a la iglesia hay que predicarle muchas veces. Si nuestro pecado ha hecho ocultar a Dios de nosotros, se ha alejado de nosotros, hay algo todavía más delicado. Y yo quiero que usted lo lea. Romanos, que es el himno nacional del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire lo que nos dice. Yo no sabía, hasta que me encontré con el cristianismo y la Biblia, que Dios le paga a una persona por pecar. ¿Cuántos millonarios sabemos aquí? ¿Cuántos millonarios hay en la parte de afuera de la iglesia? Mire lo que dice 1, 2 y 3. Porque la paga del pecado, más el regalo de Dios, ¿es qué? Y siempre son dos caminos. O escoges el de la izquierda, el pecado, o escoges el de la derecha, el regalo de Dios. Cristo está aquí para decirnos, escoge la misericordia del Señor, el regalo del Señor. La paga del pecado es la muerte. Cada que yo peco hay un valor, hay un cheque firmado. Lo firmamos nosotros y lo paga Dios. ¿Qué dice ese cheque? Que estamos entonces bajo la ira de Dios y que vamos a condenación eterna. Amado, no sea mal negociante. Entregue su corazón a Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, donde usted ha visto un regalo tan lleno de amor y tan lleno de misericordia para alguien que no se lo merece. Yo no me lo merezco. El asesino más grande del mundo no se lo merece. Hitler no se lo merece. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, sí, sí. Quien no reconoce que es un pecador, nunca va a reconocer que Dios existe. Así como existe el pecado, así existe Dios. Para mí es una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios. Mi propio pecado. ¿Dónde nació? ¿Dónde? ¿Usted no ha visto el gas de su casa? ¿Usted qué le echa al gas de su casa para que salga la mala mata? El WIT. ¿Qué le echa? Nada. Sale solo. ¿Sabe por qué sale solo? Porque esa es la naturaleza del gas. ¿Sabe qué hay en su naturaleza? Sin Cristo, pecado, maldad, iniquidad. Sale sola, fluye sola, lo condena sola. Pero ha visto los pastos hermosos que le echan nitrógeno, le echan fertilizante. Cuando un corazón nace de nuevo, eso hace Dios. Dios nos echa nitrógeno, fertilizante por su espíritu, por su palabra. Nos lleva a amar su palabra y ahí es donde empieza a crecer el hombre de Dios, maduro en la fe, que ya no quiere pecar, que quiere con Dios y no quiere con el mundo. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Vaya conmigo, por favor. ¿Usted quiere la ira de Dios? ¿Cuál es el título de la prédica? Pecando contra Dios. ¿Usted qué quiere? ¿O qué quiero yo? ¿La ira de Dios? Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra todo pecado, impiedad e injusticia que los hombres detienen. Vamos a volver a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Es que hemos detenido con injusticia la verdad, porque hemos cambiado al Dios de los cielos, al creador del cielo y de la tierra, que es fácil reconocerlo en todos nuestros caminos por ídolos de metal, de madera y de bronce. Hemos cambiado a Dios por el Dios dinero, por el Dios afán.
por el Dios compromiso con este mundo. Vamos a una iglesia cada que necesitamos de Dios. Buscamos a Dios cada que nos dicen un diagnóstico. Buscamos a Dios de todo corazón cuando nuestras esposas nos dicen, no quiero nada contigo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Jesús se declaró la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú pones a San Gregorio como el Salvador, detienes con injusticia la verdad del cielo. Cuando colocas ídolos y yesos ante los que te arrodillas, en vez de clamarle al Dios de los cielos, el Dios invisible, estás deteniendo con injusticia la verdad de Dios. ¿Y qué pasa cuando detienes con injusticia la verdad de Dios? La ira de Dios, está sobre nosotros. ¿Has visto a los hombres cuando tiemblan frente a la naturaleza, cuando la naturaleza exige cuentas? Hay que ver un maremoto y hay que ver un terremoto, que los hombres tiemblan y quieren correr. Pronuncian el Padre Nuestro por ahí 10,000 veces en 5 segundos. Se arrepienten en 5 segundos, pero no le temen al Dios que ha creado eso, al Dios que está detrás de eso. Mire lo que nos dice Colosenses, capítulo 3, versículo del 6 al 10. Y quisiera que lo leyera con inteligencia y con sabiduría. Mire lo que dice, hablando de la ira de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Quiere decir que hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia somos aquellos que reconocemos que somos pecadores, que lejos de Dios estamos perdidos, que dependemos totalmente de Dios y de su palabra, que no seguimos el evangelio por sugerencias, sino por mandamientos. No nos inventamos una religión más para agradarnos, ni un Dios a nuestra medida, ni a nuestra manera. Cosas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que la ira de Dios no viene sobre los hijos que obedecen, sino sobre los que desobedecen. 7. En los cuales vosotros también anduvisteis ¿qué? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. 8. Pero ahora, mire lo que nos dice Dios, hablando de pecadillos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dígalo duro, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestidos, gloria a Dios, de Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ha dejado usted la ira? ¿Ha dejado el enojo? ¿Lo ha abandonado? Cosas por las cuales la ira de Dios se manifiesta. Pastor, yo pensé que era adulterio. Yo pensé que era robar. Yo pensé que era matar a una persona. No. Ha dejado la ira, el enojo, la blasfemia. ¿Le gusta pronunciar el nombre de Dios cada que le da la gana? Cuando el nombre de Dios es santo. Por favor, hermanos, estamos ante algo que nos llama la atención. Pero ¿a qué nos invita el Señor? Y revestidos del nuevo hombre. Usted no se puede revestir si usted no nace de nuevo. Si usted no reconoce a Cristo como Salvador y como Señor en su vida. Si usted no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted no reconoce que Él vino a morir por nuestros pecados. Usted no ha nacido de nuevo. Pero esto me lleva a un segundo punto. Nada podemos hacer. Qué triste noticia. Él es santo, yo soy pecador. Me invita a ser como Él, el Señor, pero yo en mis méritos propios no puedo hacer nada. ¿Ha tratado usted de calificar para Dios? Qué cosa tan brava. ¿Ha tratado usted de entrar a una compañía buena de trabajo? Difícil.
Pero calificar ante Dios y para Dios es casi imposible. ¿Por qué? Porque no es bajo su estándar, sino bajo el estándar de Dios. Mire que en estos días, haciendo Uber, recogí un señor mexicano. Acababa de parquear su troca, cansado, maloliente, sudando. Y se monta y me dice, viendo la banderita colombiana, ¿colombiano? Colombiano. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Pablo Escobar, Pablo Escobar. Droga, droga. Sí. ¿Y usted para dónde va, socio? Le digo yo. Llamémosle Pepe. Pepe, ¿usted para dónde va? No, es que terminé de trabajar y me voy a tomar unos traguitos porque llevo un mes sin tomarme unos traguitos. Me voy a desquitar. Y le dije yo, ¿y a usted no le preocupa, don Pepe, lo que está diciendo? Y se quedó así. ¿Pero por qué me ha de preocupar? Tengo con qué tomar. Es una invitación de amigos. Tengo con qué tomar. Y le paro el carro y le abro la Biblia y le dice, lee aquí, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y se quedó pasmado. ¿Voy o no voy? Y me dice en esa inteligencia diabólica, mire hombre, ¿para qué me muestra eso? Hay pastores que toman y hay sacerdotes que violan niños. Y le dije yo, es que Dios no viene a juzgarlo a usted por el estándar de vida de Adolfo Hitler o por el estándar de vida de la Madre Teresa de Calcuta. Dios viene a juzgarlo a usted por lo que usted hace, no por lo que los otros hacen. ¿Cuál es tu estándar de vida? ¿Y cuál es la excusa que le das a Dios para no comprometerte con Él? No hay nada que podamos hacer. Y mire cómo lo refleja Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Ayúdeme rápidamente que aquí sí vamos a leer de corrido. Jeremías no se equivoca cuando apunta el corazón del hombre. A mis hermanos venezolanos que están aquí, si queremos una nación diferente, nosotros tenemos que aprender a clamar porque nuestra nación se arrepienta de sus pecados. Mire lo que dice, yo no sé si usted lo sabía, engañoso es el corazón. Me encanta eso, por encima de todo. Yo siempre lo digo, el corazón del hombre es más malo que Satanás. Mire lo que está diciendo, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y añade, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando nos habla de la maldad de los hombres, que ella prolificaba, ella se multiplicaba en la tierra. La maldad de los hombres. Mire lo que dice, y es el único que puede ver estas cosas, Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Poca. ¿Cuánta era? Mucha. ¿Dónde? En la tierra. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era ¿qué? Continuo, solamente la maldad. ¿Cómo peco? ¿Cómo me invento pecar? ¿Cómo agredo a mi vecino? ¿Cómo hablo mal de este? ¿Cómo le quito? ¿Qué envidia? ¿Qué orgullo? ¿Qué vanidad? ¿Qué hago? Continuamente el pecado en el corazón del hombre. Por eso Jeremías dice, ¿quién lo conocerá? Pues aquel que murió por ellos. Aquel que podía decir, como el pecado es ilimitado, entonces la sangre tiene que ser ilimitada. La del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted está aquí. Proverbios capítulo 4, versículo 18 y 19. Mire lo que dice. Mas la senda de los justos. Esa es la que nos está invitando Dios. Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto y antes de que pases al otro. Mas la senda de los justos. ¿Usted es un justo? Si es un justo, esta representación bíblica tiene que estar en su corazón. La luz es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez busco más a Dios. Dios, Dios, Dios. Dios me va madurando, Dios me va cambiando, Dios va trabajando conmigo, Dios, Dios. Y cuando llego hasta el final es porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Sí, sí, sí. Esa es dice la Biblia, hablando de los justos. Qué rico crecer, qué rico madurar, qué rico ser un hijo de Dios. Qué rico que cuando yo vaya por ahí caminando diga, ese es un hijo de Dios. Qué bendición, hermano. Vosotros sois la luz del mundo. Pero hay una contraparte. Mire lo que dice, versículo 19. Dice, el camino de los impíos es como ¿qué? Es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Se ha confundido usted alguna vez? Tal vez usted se está confundiendo porque usted no ha confesado su pecado. ¿Usted está aquí? Vaya conmigo a Proverbios 4:23 rápidamente. ¿Cómo Dios nos invita a guardar el corazón? ¿Lo guarda usted? Es de los que se sienta a ver un programa de televisión y apenas ve un escenario que lo perturba y lo jala al pecado. ¿Cuida su corazón? ¿Es usted de los que ya no tiene televisor en su casa porque dice, me hace daño el televisor? Lo saco, lo quito, porque amo mi alma, porque no quiero ser esclavo del pecado, porque cada que veo una imagen, esta carne corre a pecar. Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Mire que Dios no dice guarde la mano, que es con la que roba. No dice guarde el pie, que es con el que corre cuando chismosea. Dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del que viene la vida. Si Él viene la vida, entonces me muestra la senda de los justos. La senda de los justos. De ahí viene la vida. ¿Qué decisión tan grande la que usted tiene que tomar? Guardar su corazón. Quien guarda su corazón, guarda sus ojos. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Para que volvamos a hacer un clic con el pecado. ¿A qué pereza, pastor? Volver a hablar de eso. Yo no lo quiero, pues renuncie. Confiéselo y apártese. Mire lo que dice, por tanto, como el pecado, guácalas, entró en el mundo por un hombre, por Adán, por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? ¿Por cuanto qué? ¿Cuántos pecaron? ¿La Madre Teresa de Calcuta pecó? Todos pecamos. Y hay gente que dice, no, yo no mato una mosca. Yo amo mi matrimonio. Yo amo a mis hijos, de la casa al trabajo. Es que no se trata de eso. Todos hemos pecado. La muerte entró a nuestro corazón. Y entró el pecado y entró la muerte. Vaya conmigo rápidamente. 6:23. De nuevo, ese eco que no nos gusta escuchar. Romanos 6:23. ¿Sí? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ¿qué? Nuestro. ¿Qué hace usted con un regalo? ¿Lo rechaza? Hasta ahora yo no conozco el primero. Que le traigan a uno un regalito y uno lo que dice, ay, tan bueno, ¿cómo pensás? Ay, no, me tenías en tu corazón. Mire Dios de dónde nos tiene plenamente en su corazón, cuando muestra su amor diciendo, les voy a regalar la vida eterna. ¿Qué hace usted con ese regalo? Lo que hacen la mayoría de hombres, lo rechazan, lo ponen a un lado. Señor, mañana. ¿Mañana? ¿Está asegurado tu mañana? No, es que tengo mucho que disfrutar. ¿Disfrutar? Si estás viviendo en plena amargura. ¿Dónde está tu corazón? La paga del pecado es la muerte. Pero así como el pecado entró por un hombre y entró la muerte, aquí hay una buena noticia. Primera de Corintios 15:22. Porque así mismo, como en Adán, todos que mueren por el pecado que él cometió, también en Cristo todos serán. Gloria a Dios. ¿Quién reina en ti? ¿Adán o reina Cristo? Es una buena pregunta. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9.
Vamos a hablarle a los picados de corazón. Aquellos que dicen, pastor, me voy para el cielo porque ayer crucé una viejita cieguita que no tenía comida en la casa, la crucé de un lado al otro y le regalé un mercadito, me gané el cielo. Hablemosle a aquellos que dicen, es que soy tan buena hija, tan buen papá, tan buen esposo, tan buena esposa, que me gané el cielo. Es imposible que Dios no me deje entrar porque soy una buena persona. Pero mire a Dios cómo nos habla. Porque por gracia sois salvos, por regalo de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y mire lo que viene. No por obras. Para que nadie se las pique. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Cierto que sí? Déjeme terminar con esto. Nos hemos dado cuenta que somos pecadores y que no podemos hacer nada. Déjeme darle por título al tercer punto para terminar y no se canse de mí. La respuesta de Caín y la respuesta del hijo pródigo. Usted hoy puede ser un Caín ante Dios, pero también puede ser un hijo pródigo ante Dios. Pero permítame, antes de llevarlo a este par de historias tan lindas que las vamos a leer de corrido, déjeme darle algunas porciones bíblicas que alimentarán su corazón en fe. Romanos capítulo 5, versículo 6. Y póngale mucho cuidado porque ya vamos a cerrar. Y léalo conmigo. Hágame un favor. ¿Cuántos están cansados? Lea conmigo a la voz de tres y léalo con pulmones firmes. 1, 2 y 3. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Wow. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios, en que siendo Cristo murió por nosotros. 9. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Cuánto le tiene miedo a una ira de Dios? Pues si usted es creyente no debiera de tenerle miedo a la ira de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo? ¿Usted sabe cómo debe esperar usted una bomba atómica? Tómese un cafecito en el patio de su casa. Palabra. ¿Sabe usted cómo debe esperar que venga un cataclismo y lo que usted quiera hablarle de clismo, de todo lo que sea? Tranquilo, sobre usted ya no hay ira. La ira de Dios se derramó sobre la cruz del Calvario. Toda. Y por él fuimos salvos de su ira. Gloria a Dios. Dice el 11, vamos para el 11, ¿no? Dice, y no solo esto, viene más, sino que también nos gloriamos, ¿en dónde? Ya no en nuestras buenas obras, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué? No le debo nada, no me debe nada. Pero si entrego mi corazón, si me reconcilio, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Déjeme avanzar. Hebreos 9, 27 y 28. Mire lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ha muerto su abuelita? ¿Su tatarabuela? ¿Su bisabuelo? ¿Su hermano? ¿Cuántas veces? Una. ¿Y entonces por qué lo invoca? ¿Por qué lo llama de los muertos? Eso se llama necromancia. Y la Biblia dice que los necromantes, los que invocan a los muertos, tienen una guerra con Dios. Son hechos malditos por Dios. Y dice la Biblia que son arrancados de sobre la faz de la tierra. De la manera que está establecida para los hombres que mueran una vez,
La persona que se muere no regresa. Esas voces que escucha usted, esos sonidos que escucha usted, no es su abuelita que está viniendo. Son demonios que se encargan de engañar a las personas para meterlas en una religiosidad, en una esclavitud de esoterismo, de oscurismo, de magia negra, para que usted invoque muertos. El hombre muere una sola vez y mire lo que viene. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, gloria a Dios, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Ya voy a acabar. Palabra que sí. Marcos 10:45. Lea conmigo con fuerza. Porque el Hijo del Hombre, ¿sino para qué? ¿Y para dar qué? Gloria a Dios. Qué maravilla de versículo. Imagínense, el Hijo de Dios, dueño de la vida, dueño de la muerte, de todas las riquezas imaginables e inimaginables, vino a servirlo a usted y a mí. Y dice, y vino a dar su vida en rescate por nosotros. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Lo puedes ver hoy a través de esta prédica? Y mira lo que dijo Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, yo pensé que eran mis obras. Yo pensé que eran los santos a los que yo le rezo. Estaba equivocado. Estamos equivocados. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que solo puede quitar el pecado del mundo. Jesucristo. Ahora, ¿qué respuesta le vas a dar a Dios en esta mañana? ¿La respuesta de Caín o la de Abel? Y para que esa palabra se meta en usted, nada más leámosla. Usted se pone de pie y usted toma una decisión en su vida. O sigue a Cristo o sigue al mundo. O sigue a Dios o sigue a Satanás. ¿Le entrega su vida a Dios o le entrega su vida al mundo? Vaya conmigo a Génesis, capítulo 4, versículo 3. El primer asesinato registrado en la Biblia. Mire la respuesta de un hombre soberbio que se creía a Dios. Un hombre que no quería nada con Dios. Un hombre que escuchaba a Dios. Léalo conmigo para que acabemos con firmeza en el corazón. 1, 2 y 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás de él. Diga conmigo. Y dijo Caín a su hermano Abel. Mire cómo se ensañó Caín. Odió a Dios, el rechazo de Dios porque no había hecho lo correcto. Y enseguida, en vez de arrepentirse, Señor, ¿qué te agrada? Señor, ¿qué quieres conmigo? Señor, ¿cómo puedo estar en paz contigo? No, el hombre dijo, Abel, vamos para afuera. Vamos para afuera. Siga conmigo. Y dijo Caín a su hermano Abel, siga conmigo. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Siga conmigo, 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Mira lo que Dios le está diciendo a usted. ¿Dónde está
la propuesta de tu corazón para arrepentirte? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense cómo nos comparamos con Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? A mí no me importa mi hermano. A ver, Dios, usted vigila la tierra. No sé. Y mire lo que sigue. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Soportado. 14. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La paga del pecado es la muerte. Pero devolvete al 13, para que usted pueda entender esto. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi pecado, para ser soportado. ¿No creen que ese versículo le falta una parte? Grande es mi pecado para ser soportado. Perdóname, Señor. Pero Caín no se arrepintió. Y tal vez esa es la respuesta de su corazón hoy. Ser un Caín. No te quiero dar cuenta, soy caso a guarda de mi hermano. Pero hay otra historia que sí nos debiera de llevar al arrepentimiento. Totalmente opuesta a esta. Lucas, y terminamos con ella. 15, versículo 11. Y léala con todo el corazón, que estas historias son fascinantes. 1, 2 y 3. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Cómo vivió? Perdidamente. Usted y yo sabemos de esto. Y cuando todo lo hubo malgastado, siga conmigo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? De heredero, de rico, de ser un hijo de Dios, pasó a apacentar cerdos. Tal vez aquí tenemos algunos corrales de cerdos. Siga conmigo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, ¿qué tienes que hacer hoy? Volver en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, que fue el que me dio la herencia, tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¡Wow! Ese es Dios. Los creé, les di el mundo, los fructifiqué, les volví Señor de todo. Y se van detrás del pecado. Siga conmigo. 18. Me levantaré, mire lo que dice este hombre sensato, opuesto a Caín. Me levantaré e iré ¿a dónde? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Wow, siga. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero, como uno de los jornaleros. Este no era Caín. Siga conmigo y mire lo que hace Padre. Siendo usted y yo un pecador empedernido. Malos hemos sido, pecadores. Y mire lo que hace Dios. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio qué? ¿Qué pasaba entonces? Su padre lo estaba esperando. ¿Cuándo vendrá este man? ¿Cómo estará de perdido? Comiendo con cerdos, comiendo algarrobas. Me lo están humillando, como sufre un padre.
Y el padre lo estaba esperando todos los días a la misma hora. Dice, y cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué pasó? Y corrió y se echó sobre su cuello. ¿El hijo o el padre? El padre. Y le besó. Siga conmigo. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Wow, qué perdón tan grande. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos ¿qué? Gloria a Dios. Siga conmigo, 24. Ah, ¿no hay 24? Póngase de pie. Y hagamos fiesta. El versículo que sigue dice, porque este que estaba muerto, ahora vive. Vive. No lo voy a...